Bienvenidos a MaxNet Online. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema básico, pero que a veces se nos olvida cuando estamos configurando o dando soporte a nuestras redes. Hoy hablaremos de las VLAN de capa 2 y las VLAN de capa 3. ¿Cuáles son sus principales diferencias? Iniciamos pues. Tenemos una topología tradicional donde tenemos un switch core. Cuando me refiero a un switch core, es un switch de más capacidad en donde está el ruteo de nuestra red. Es el punto de interconexión de nuestras IPs, de nuestras redes. Tenemos los switches de capa 2 o los switches de acceso, es donde se conectan los usuarios. Por ejemplo, aquí tenemos una PC y otra PC conectadas directamente a nuestro switch de capa 2. Las diferencias de las VLAN. Tenemos VLAN de capa 2 y las VLAN de capa 3. Como lo mencioné en mi video que está en nuestro canal, un switch core tiene la posibilidad de entender el tráfico de capa 2 y de capa 3. Capa 2 es el tráfico basado en MAC y el tráfico de capa 3 es basado en direcciones IP. Entonces nuestro switch core tiene esa posibilidad. En ese switch podemos crear VLAN de capa 2 y VLAN de capa 3. Él entiende esas dos. ¿Ok? En nuestro switch de acceso, en donde se conectan los usuarios, esos switches solo entienden la VLAN de capa 2. Ahí solo podemos configurar la VLAN de capa 2. También podemos agregar solo una VLAN de capa 3 para únicamente propósitos de administración. Cuando tú deseas administrar el switch de capa 2, tienes que entrar por Telnet o SSH a ese equipo. Lo haces con una dirección IP. Por eso es necesario una VLAN de capa 3. Exclusivamente lo resalto para propósitos de administración. La VLAN de capa 2 lo configuramos en los switches de capa 2 y las VLAN de capa 3 en los switches core, en los switches donde está nuestro ruteo. Otra diferencia, y para que lo entiendas mejor, es las VLAN de capa 2 las configuramos en los puertos. En los puertos donde está conectada una PC, una laptop o un dispositivo final. Ahí ese puerto le agregamos una VLAN. ¿Sí? Una VLAN es un ID, un número a ese puerto. A ese puerto no le podemos asignar una IP, solo le asignamos una VLAN de capa 2. Es la diferencia, recuérdalo. A los puertos de acceso les configuramos VLANs de capa 2. Tenemos aquí entonces unos ejemplos. Tenemos esto es unas direcciones, una dirección IP, un segmento IP que podemos relacionarlo con una VLAN, y esto podemos relacionarlo con una VLAN 10 como una VLAN de capa 2. Cuando las PCs se comunican, se les asigna, como ya decía, una VLAN 10 por ejemplo, y a esta otra una VLAN 20. Ellas dos desean comunicarse. Si no existiera una VLAN de capa 3, ellos no podrían comunicarse. Imaginemos que va el tráfico de la VLAN 10, llega a nuestro switch, y si no hay una VLAN configurada que vaya a intercambiar la información de la VLAN 10 a la VLAN 20, simplemente el switch no lo va a entender y va a perder el tráfico. Para eso configuramos una VLAN de capa 3 que funciona como el default gateway de nuestras computadoras. Por ejemplo, la VLAN 10 sería el default gateway, el segmento 10.1. De esta manera, cuando el tráfico ya vaya dirigido hacia esta PC, lo va a permitir. Va a llegar a esta PC, le vamos a asignar nuestro default gateway, que es la VLAN 3, que es la VLAN de capa 3, que es la 10.1,
va a llegar el tráfico al switch core. El switch core va a entender mediante el ruteo que tiene que enviarlo a otra VLAN, que es la VLAN 20. ¿Sí? Ahora vamos a nuestro switch a dar un ejemplo en acción. Aquí estamos en nuestro switch. Entramos al modo de privilegios. Examinamos la VLAN. El show VLAN nos trae las VLAN de capa 2. Tenemos nuestro switch. Son las VLAN que trae predeterminado o default. Es la VLAN 1 que trae por default y las demás. Esta VLAN 3 no es por default, esta está configurada y manualmente. Así vemos las VLAN de capa 2 con el show VLAN. Como vemos, las VLAN de capa 3 es show IP interface brief. ¿Sí? Así vemos nuestras VLAN. En este caso solo tenemos nuestra VLAN 1 para la capa 3. Como configuramos nuestra VLAN de capa 2, vamos a configurar una VLAN de capa 2. Nos vamos a configuración, damos VLAN, damos el signo de interrogación para ver qué opciones tenemos de nuestra VLAN. Al dar VLAN le vamos a agregar un ID, es el número. Por ejemplo, vamos a crear la VLAN 10, ¿sí? Le damos Enter. Podemos darle un nombre que nos identifique. Recomendamos algo relacionado a un departamento o a un sitio en específico. Por ejemplo, le vamos a dar aquí que es la VLAN 10 de finanzas. ¿Sí? Finanzas. 10 de finanzas. Salimos y damos otro ejemplo. Damos a VLAN 20. Nuestra VLAN 20. Vamos a darle un nombre que esta va a ser la de Admin Red. La administración de nuestros equipos. Vamos a estar ejecutando configuraciones. Tenemos la VLAN 10 de capa 2 y la VLAN 20 de capa 2 también. Ahora esas VLAN ya están listas para configurarla en los cuartos. Ahora vamos a configurar la VLAN de capa 3. La VLAN de capa 3 es interfaz VLAN. Estos números pueden ser distintos. Se puede crear un mapeo, una transición de la VLAN 10 a una VLAN 100, por ejemplo, de capa 3. No tiene que ser el mismo número 10 con una interfaz de capa 3 número 10. Puede ser la 100 o la 200, pero para términos de administración y para hacernos más fácil el soporte, pues colocamos en nuestra VLAN de capa 3 el mismo número de nuestra VLAN de capa 2. Le damos interfaz VLAN 10 y colocamos la IP. Esta IP sería el default gateway de las PCs que están sobre esa VLAN. Colocamos 192, el ejemplo que tenemos acá, 192.168.10. Otro tips es que coloques un número que identifique esa VLAN. Yo lo que hago es coloco 192.168 y el 10 me indica que forma parte de la VLAN 10. ¿Sí? De esta manera yo voy a entender cuando configure una IP que hay relación con la VLAN 10 y de esta manera va a ser todavía más fácil nuestra administración. Perdón, aquí damos primero IP address 192.168.10.1 con la submáscara de red. Ok, ahí está. Le damos no shutdown. Por default ya está prendida, pero para asegurarnos mejor le damos el no shutdown. Luego damos la interfaz de capa 3 para la VLAN. Tenemos en nuestro ejemplo la VLAN 20, ¿no? Tenemos la VLAN 20, interfaz VLAN 20. De igual manera hacemos nuestro tips, IP address 192.168.20, corresponde en este caso a una relación a la VLAN, solamente para términos administrativos, como lo comentaba. Ponemos 20.1, la máscara de red, damos no shutdown y ahí está configurado.
nuestras VLAN. Para validarlo otra vez, le damos Show IP Interface Brief. Y aquí están nuestras dos VLAN de capa 3, perdón. Aquí están down, simple y sencillamente porque no hay puertos asignados. Muchas veces nos confundimos, es que no levantó, pero es que en realidad no hemos asignado puertos a las VLAN 10 o simplemente no hay tráfico, no hay petición de tráfico, entonces están configuradas pero no están siendo utilizadas. Ahora validamos las VLAN de capa 2, Show VLAN, y aquí están nuestras VLAN, ¿sí? La VLAN 10 y la VLAN 20 con sus respectivos nombres. Tenemos que la VLAN 10 ya tiene asignado puertos en este momento. ¿Cómo asignamos un puerto? ¿Sí? Simple y sencillamente elegimos un puerto de nuestra lista. Por ejemplo, el Fast Ethernet 101. Vamos a configurar nuestra IP, nuestro VLAN de capa 2. En este caso tenemos un switch core. Este switch que tengo aquí está funcionando como switch core, en donde le podemos asignar VLAN de capa 2 y VLAN de capa 3. Le damos switch port modo access y asignamos switch port access VLAN. En este caso vamos a asignarle la VLAN 10, ¿sí? Si nos salimos, luego asignamos a otro puerto, el 2 por ejemplo, le damos switch port modo access, luego switch port access VLAN 20. Aquí lo que estoy utilizando son las VLAN de capa 2. Estoy asignando la VLAN a el puerto 102. Son VLAN de capa 2. Las VLAN de capa 3 simplemente las configuro en el switch tal como lo hice hace un momento, y esa IP la vamos a configurar en la PC. A la PC, por ejemplo, le vamos a poner, si estamos hablando del segmento 10, le vamos a poner la 192.168.10.20, ¿sí? Y le vamos a decir que su default gateway es nuestra VLAN de capa 3, la VLAN 10, la 192.168.10.1. De esta manera, ella va a entender que cuando no tenga en su tabla interna de la propia PC cómo dirigirse hacia unas IPs que ella no conoce o que no tiene directamente conectado, va a enviar el tráfico al default gateway, en este caso a la VLAN 10, y de esta manera conectará con su destino. Espero que les haya gustado el tema de hoy, espero que haya quedado claro, y no olvides suscribirte a nuestro canal, a tu canal, en donde seguiré compartiendo información relevante, información práctica para aprender las redes Cisco. Gracias y hasta la próxima.